Día 123. Comenzamos un nuevo día para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios que está viva, que tiene poder y que el Espíritu Santo quiere hablarte ahí donde sea que te encuentres. Te mando un abrazo grande, espero que estés bien y que si no es así, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor te sane si estás en debilidad, en enfermedad, en el nombre de Jesús, y que el Señor te guíe, te dé sabiduría para tomar buenas decisiones, para encontrar el rumbo correcto a tomar, que Dios te guíe en cada decisión a tomar en este día, en toda esta semana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a arrancar leyendo 1 Samuel capítulo 6. Recordás que ayer vimos que los filisteos habían derrotado al pueblo de Israel, se habían llevado el arca de Dios y no le fue muy bien, El dios Dagón terminó derrotado en el piso, los filisteos terminaron con unas hemorroides complicadas, así que querían entregar el arca. Vamos a arrancar 1 Samuel capítulo 6, que dice así: Así que el arca del Señor permaneció en el territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar?, preguntaron. Entonces les respondieron: ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones, engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes. Mugiendo por todo el camino, los gobernantes filisteos la siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día,
el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas, que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo?, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: Los filisteos han devuelto el arca del Señor. ¡Vengan y llévensela! Ahí finalizamos 1 Samuel capítulo 6. Hay algunas cosas que me llaman la atención, seguramente a vos también, como cuando los filisteos consultan a los sacerdotes y adivinos y lo que les dicen que tienen que hacer es elaborar 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, algo que Dios nunca había pedido. Me llama mucho la atención porque ya que querían hacer las cosas bien, podían haber ido, mandar a algún mensajero y consultarle a los sacerdotes. Bueno, Elí había muerto, pero al profeta Samuel, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Cómo tenemos que devolverles el arca? No consultan, pero tampoco les salió mal, porque yo creo que Dios vio su corazón, que ellos querían darle lo mejor y lo hicieron con respeto. Por temor a Dios, recuerde lo que pasó con los egipcios, o sea, tenían noción de ante qué Dios estaban tratando, ya habían sufrido el tema de los tumores, y hacen todo esto, esta elaboración de cosas que no está en la ley de Dios, que Dios nunca había pedido que le hagan tumores de oro ni ratas de esa forma, pero Dios lo recibe bien, porque después hay respeto, hay reverencia, construyan una carreta nueva, unas vacas que se van a elegir en ciertas condiciones, y las mandaron a las vacas ahí al rumbo porque nadie quería ni dirigir esa carreta por un respeto bárbaro, no querían terminar muerto, y le salió bien. Fíjate que le salió bien, que ninguno murió ahí. Ahora es increíble que cuando la carreta llega al territorio de Israel, la gente de Bet-Semes se llenó de alegría, festejó porque el arca de Dios iba a estar ahora entre ellos. Eso significaba la presencia de Dios. Festejaron, agarraron la carreta, la prendieron fuego, ofrecieron sacrificios a Dios, todo venía bien, hasta el versículo 19 que dice: pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. Y ahí sí preguntan en el versículo 20, ¿quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? ¿Qué faltaba acá? ¿Por qué no murieron los filisteos, aunque ofrecieron algo que no era lo que Dios estaba pidiendo? Mueren acá por falta de reverencia a Dios. Ya tenemos el arca entre nosotros y cualquiera la podía agarrar, levantar, abrieron adentro, a ver qué es lo que tiene adentro, mirar todo, una falta de respeto total. Cosa que, por más que no tenían la ley de Dios, tenían los filisteos tenían reverencia. Se dieron cuenta que había que tener respeto. Mandaron en esa forma la carreta, con esas ofrendas a Dios, hasta donde les daba la capacidad, querían tener reverencia y no mueren. Ahora, los del pueblo de Israel, que eran el pueblo de Dios, mueren 70 personas por querer hacerse los locos, por querer jugar con las cosas santas. Y se dan cuenta que no cualquiera podía manipular estas cosas. Es por eso que la gente de Bet-Semes se comunicó, mandó mensajeros a Kiriat Jearim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan, llévensela. Y ahí arrancamos 1 Samuel capítulo 7, que dice así: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo, Eleazar, para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total.
Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Hago un paréntesis acá, es Samuel grande, ¿tá? El último Samuel que habíamos visto era chiquito, ahora ya es un hombre, por eso le cambié un poco la voz. Sigo en el versículo 4. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. «No dejen de rogarle al Señor nuestro Dios, que nos salve de los filisteos», le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día, el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: «Hasta aquí el Señor nos ha ayudado». De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Y ahí finalizamos 1 Samuel capítulo 7. Vemos que el pueblo de Israel volvió a ganar, volvió a ser victorioso contra sus enemigos, contra los filisteos en este caso. Y la clave acá del capítulo es la oración. El pueblo se dio cuenta de que no era hacerse el loco, ir a enfrentar a los enemigos, así. No. Necesitaban estar bajo oración. Y acá el profeta, el juez Samuel, oró al Señor y no era casualidad que Dios les dio la victoria en ese momento cuando Samuel estaba ofreciendo sacrificios, cuando el Señor estaba invocando la presencia de Dios. Necesitamos poner de nuestra parte, hay cosas que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ir para adelante, que no es que se van a resolver porque va a bajar un ángel del cielo, pero tenemos que siempre ser conscientes que separados de Dios no podemos hacer nada y que necesitamos poner todo en oración y pedir la ayuda de Dios cada día. ¿Sabes cuándo dejamos de orar? Cuando nos sentimos fuertes,
cuando nos sentimos que ya manejamos la situación, que ya sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver. Pero no tenemos que olvidar nunca que la vida no es así, que no tenemos todo controlado y no sabemos todas las variables y todo lo que va a pasar a lo largo del día o en el trabajo que hacemos habitualmente, que ya lo conocemos y lo manejamos de taquito. No tenemos que hacernos los locos. Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios en cada día, en cada situación. Nos vamos para Romanos capítulo 6. Voz del apóstol Pablo, que dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús,
nuestro Señor. Ahí finalizamos Romanos capítulo 6, en donde el apóstol Pablo nos estaba hablando de que no juguemos con el pecado. No significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos va a levantar, porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. No significa eso, la gracia de Dios. Vamos a darle al pecado. No, porque Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, que te lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a la vida recta. ¿Qué vas a decidir? Es tu decisión. No te dejes controlar. Por más que tu cuerpo te tire para algo, si Dios te mostró que era malo, bueno, busca el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para no caer más, para no mentir más, para no hacer algo que sabes que a Dios no le agrada. No te dejes dominar por el pecado. Busca el poder de Dios para obedecer a Dios, para vivir una vida rendida a Él, porque la vida rendida a Él te da libertad. Dice en el final, decía el versículo 23, la paga que deja el pecado es muerte. O sea, siempre que vos caes ante un pecado y que yo caigo, la consecuencia que te da es muerte. En algo te mata. Tal vez no te das cuenta en el momento en que te mató, en que te hizo daño, pero siempre mata, trae daño. Es como comer un poquito de veneno. Ay, no me morí, comí un poquito de veneno de rata y no me morí. Bueno, pero al cuerpo le hace daño. Algún daño siempre te genera. El pecado trae muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es maravilloso Dios. Aunque el pecado nos ha matado, Dios nos quiere dar la solución. Nos quiere dar vida. Y sus mandamientos y obedecerlo a Él y seguirlo a Él, siempre va a traer vida. Así que decidí seguir a Cristo y no volver nunca atrás. Abrazo grande. Que Dios te bendiga.